vamos a desarrollar ya. Muy buenos días con ambos. Gracias por acompañarnos y en principio quisiera empezar esta conversación, ¿no?, conociendo un poco el balance, el análisis que hacen ustedes de la sustentación que ha hecho nuestro país y ahora, ¿no?, los alegatos por parte de Chile, embajador. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, miren, estamos en el medio de la fase oral. Sí. La fase oral obviamente es una de las etapas de este proceso. Sabemos que se trata de un proceso complejo instaurado ante la Corte Internacional de Justicia y consecuentemente lo que se está produciendo, como se dijo, no es una caja de sorpresas. La fase oral tiene por objeto esencialmente subrayar y sustentar ante la Corte Internacional de Justicia algunos de los aspectos que los países consideran más relevantes en sus presentaciones. Pero no olvidemos de que esas presentaciones están hechas sustancialmente en memorias, contramemorias, réplicas y dúplicas, lo cual constituye un acervo importantísimo de documentación, de sustentación jurídica, y que cada una de esas páginas y cada uno de esos párrafos tendrá que ser examinado por todos los jueces de la Corte. Y que incluso, perdón, embajador, ya fue analizado porque ha sido presentado con antelación. Efectivamente, y con esta etapa concluyen no solamente la presentación oral, sino toda la sustentación de cada una de las partes de sus respectivas posiciones. Consecuentemente, digamos, no hay... lo que está ocurriendo en este momento es lo que tenía que esperarse. El Perú ha sustentado una serie de puntos, Chile ha hecho una serie de presentaciones, pero el mundo no acaba hoy. La próxima semana, nuevamente, el Perú tendrá la oportunidad de presentar la réplica a la presentación peruana y Chile, en último lugar, hará su dúplica. Con ello concluye la fase oral y los jueces entrarán en la fase de deliberación y elaboración de sentencia. En ese sentido, digamos, no hay nada, se está cumpliendo exactamente con los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia, y en lo que se refiere a las presentaciones mismas de ayer y de hoy, era ciertamente lo que en alguna manera se esperaba que dijera Chile. Pueden haber cuestiones de énfasis, pueden haber cuestiones de matices, pueden haber determinadas recopilaciones extensas de datos que la parte chilena puede considerar relevantes. Cada uno de esos temas va a ser no solamente evaluado, sino que también va a ser respondido y de alguna manera ya está sustentado en la parte ahí. Así es, y en ese sentido general, Giovich, lo que se ha visto, ¿no?, a través de medios de comunicación, incluso ya se hace el análisis por parte de especialistas, es que se ha, vamos a decirlo así, comprobado que Chile al parecer no ha logrado demostrar la existencia de un tratado que establezca un límite marítimo con nuestro país, que es el fundamento de esta cuestión. Efectivamente, en primer lugar habría que resaltar, Jennifer, el hecho que antes de iniciar la fase oral habían ciertas expectativas en el sentido que las sociedades podrían generar algún tipo de fricción, que la prensa podría equivocadamente exaltar los ánimos, y nada de eso está sucediendo, lo cual es una muy buena señal. Y hay que reconocer que ambos equipos, los agentes de ambos equipos han sido muy ponderados, y ya los abogados han entrado en los detalles. Y hablando de este día, Chile ha sido muy profuso en mostrar documentación. Bueno, desde ayer, ¿no? Documentación de textos escolares, mapas privados, y hoy día ha continuado en esta misma línea. Ha mostrado mucha documentación de la Marina de Guerra y de otros estamentos, algunos con valor oficial y algunos sin valor oficial. Pero lo que queda muy claro hasta ahora es, y para reiterar lo que ha dicho el embajador Wagner, Chile no ha podido demostrar que exista un tratado de límites tal y conforme lo manda el derecho internacional, es decir, de manera explícita, específica y entre los dos países. Ahí Chile recurre a documentación del año 47 de la tesis peruana y la tesis chilena, diferenciada en 2 o 3 meses en el año 47, como base para indicar que el paralelo sería un límite. Así es. Pero eso no es cierto, pues, porque eso fueron decisiones independientes de cada estado. Y la negociación de límites tiene que ser un acuerdo bilateral, donde ambos se comprometan, donde haya explicicidad y que hayan mapas y que hayan coordenadas y que hayan todos un punto de inicio, por ejemplo, que no está. Y entonces diríamos que ellos empezaron de una premisa equivocada.
y en consecuencia están tratando de justificar algo que es muy difícil. Y solamente para hacer una precisión y quede mucho más claro, general, en ese sentido, ¿no? En alusión a esta declaración de Santiago de 1952 y que fue una declaración firmada por Chile, Perú y Ecuador, lo que podemos entonces entender, ¿no? Todas las personas es que este no es un tratado de límites porque es firmado por 3 naciones. ¿Hay tratados de límites marítimos trilaterales con 3 países? Fíjate, el año 52 lo que sucede en la declaración de Santiago es que los 3 países establecen una política internacional en relación al mar de los 3 países, ¿no? Y de qué manera protegerse de la depredación que por esos años ya empezaba en nuestro mar. Pero no se establecen límites, ¿no? Se hace una tingencia en relación al mar territorial de la parte norte del Ecuador, porque Ecuador tiene una particularidad en su geografía, tienen lo que se llaman algunas circunstancias relevantes en la geografía, pero y nada más. Pero eso no significa que Perú y Chile hayan fijado límites marítimos en esa ocasión, de ninguna manera. Significaría que habríamos tenido que explicar cuál es el punto de inicio de esa frontera marítima, explicar cuáles son las coordenadas, anexar mapas y luego registrarlo como un tratado de límites, cosa que nunca ha sucedido. Y es que, claro, debido a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, no se puede presumir un límite marítimo. Embajador, una consulta, porque uno de los puntos que también hemos visto ayer dentro de la sustentación oral del vecino país de Chile es lo señalado al tiempo o al largo periodo que demoró nuestro país, o que mejor dicho, demoró el país en publicar nuestro límite marítimo, ¿no? En 1994, 8 años después de que el embajador peruano Juan Bácula planteara este primer pedido, 8 años después se demoró Chile en publicar este límite marítimo. ¿Ese es otro punto del cual se puede tomar como sustento? Todos los puntos deben ser tomados en consideración, pero lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa central. Si Chile hubiese estado tan convencido de que los documentos de los años 50 constituían los tratados definitivos y explícitos que serían necesarios para definir un límite marítimo que no puede ser supuesto, posiblemente los hubieran planteado como una objeción inicial a la competencia de la Corte. Es decir, mire, no hay nada que discutir porque todo está resuelto por tratados. No ha sido así. El otro punto que habría que mencionar es que estamos hablando de un derecho en evolución. Es decir, el derecho marítimo del siglo XX es obviamente una construcción jurídica muy importante, pero que no ha sido producto de un trabajo de minutos. Eso se ha ido haciendo a lo largo de décadas. Entonces, como dijo uno de los juristas, es impensable e inadecuado tratar de mirar con la perspectiva del derecho internacional de hoy una serie de hechos que se sucedieron a lo largo de muchísimas décadas, como si construyeran un hilo continuo de que todo eso hubiese sido para llegar al resultado que estamos ahora. Obviamente, si Chile hubiera estado tan seguro de que eso era lo que efectivamente se habría acordado, entonces uno podría preguntar, ¿y por qué no publicó un mapa en 40 años? O sea que, mire, la argumentación no se va a acabar aquí, va a continuar la próxima semana y está contenida en los expedientes y los jueces tendrán que evaluarlas. Entonces, ninguno de estos puntos per se va a formar, creo yo, el criterio de la Corte, que tendrá que evaluarlos todos en función del momento en que se produjeron los hechos, de la intención de las partes, que como ha señalado el general Guigovich, lo que se trataba era de evitar la depredación, no de establecer límites marítimos entre los 3 países. Y por último, queda este elemento fundamental. Si se dice que esos documentos constituyen tratados de límites, entonces habría que preguntarse por qué 2 de los 3 firmantes, ¿no?, deciden el año pasado que deben establecer el límite marítimo. Entonces la Corte no puede dejar de tener en consideración esa voluntad de las partes. Y si es tan clara, ¿por qué se hace esto? Se hace precisamente porque no había ninguna claridad. Y eso es lo que el Perú está pidiendo, que se defina el límite marítimo entre el Perú y Chile. Y eso es una lógica elemental, ¿no? Si es que ya había un acuerdo entre los 3 países para tener límites marítimos, ¿por qué es que el año pasado, ¿no?, como bien lo señaló usted, hemos tenido que ratificar, o mejor dicho, tener recién un tratado de límite marítimo con Ecuador? Ahora, y precisamente hablando de los fundamentos, general Guigovich, esta mañana, hace unas horas, hemos escuchado al abogado estadounidense David Colson
sostener y presentar como parte de su alegato algunos mapas y documentos peruanos en los que se muestran la frontera marina sur delimitada según la línea en paralelo, y esto en relación, ¿no?, tomando de fundamento un texto escolar muy conocido en nuestro país, ¿no?, como la Escuela Nueva, en el que se dibuja, señalan ellos, el límite según el hito número 1. Ahora, esa evidencia cartográfica han señalado ellos, ¿no?, y se lo digo mejor literal para que no quede ninguna cosa en difuso. Ellos, Colson ha dicho literalmente eso, ¿no? La evidencia cartográfica nos muestra la actitud de Perú sobre sus fronteras, y estos mapas publicados bajo el auspicio del gobierno peruano, especialmente en este libro, La Escuela Nueva, que hemos usado muchos para estudiar, ¿no?, para educar a los niños peruanos, tiene valor probatorio. ¿Tiene valor probatorio una Escuela Nueva? Fíjate, durante mucho tiempo ha existido un status quo. Ayer mostraron unos mapas donde se veía la frontera de Chile y Perú supuestamente a través del paralelo, y luego la de Perú y Ecuador con un paralelo, Ecuador-Colombia con un paralelo, y pueden ser paralelos o pueden ser meridianos siempre y cuando haya un acuerdo explícito. Claro. Aquí estamos hablando de que no existe, y ese es el planteamiento principal del Perú, y lo ha ratificado nuestro agente, el embajador Wagner, que nos digan cuándo y dónde se ha firmado, ¿no?, que nos digan eso. Y entonces ellos no pueden demostrar que hay un tratado explícito. Entonces, como no pueden demostrar eso, están buscando alguna justificación en documentos de la década del 40, década del 50, década del 60, para poder armar una respuesta, una defensa, que creo que es muy difícil. Refiriéndose a estos libros, así como estos libros, imagino que en 30, 40 o 50 años, no solamente libros, habrán muchos documentos más, centenares y miles de documentos en base a lo que se llama, ¿no?, la conducta de los estados. Como una monografía también hecha por un exministro. Imagino que, y muchísimos más derivados de un status quo, lo cual no significa que le dé derecho a Chile a decir que tiene un tratado de límite marítimo con nosotros. Que es una cosa totalmente no puede ser distinta. Como decía uno de los abogados, Michael Wood me parece, decía, si Chile sostiene que hay un límite marítimo definido con el Perú, que nos diga por qué puede ser tan inequitativo, porque el derecho internacional, el derecho del mar contemporáneo, estipula con claridad, los límites marítimos entre países tienen que ser equitativos, y aquí no hay equidad, total inequidad. Y eso es lo que estamos nosotros reclamando. Claro, y sin ánimo de generar una controversia, ¿no?, en este punto preciso, lamentablemente tenemos muchos textos ¿no?, para escolares que están plagados pues de muchos errores, ¿no? Y eso no va, de alguna manera, claro, no generaliza el hecho, ¿no? No solamente aquí, eso ocurre en todas partes del mundo. Yo he sido embajador en Ecuador, Jessica, y hemos tenido muchísimo que hacer con los textos escolares, con los textos oficiales, con los textos no oficiales. Al final, mire, las cosas se arreglan como tiene que ser, de acuerdo a derecho, que es lo que hacen los países civilizados y las naciones progresistas. Y embajador, para que quede clarísimo, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia supranacional? ¿Qué se marca la equidistancia? Ese es el derecho internacional. Bueno, efectivamente, la Convención del Mar de Naciones Unidas establece que uno de los criterios fundamentales es que haya equidad en el establecimiento de las fronteras. En el caso que nos ocupa, el caso del Perú y Chile, es decir, una línea del paralelo sería no solamente absolutamente inequitativa, sino que tendría que suponer una renuncia explícita del Perú a su mar territorial, ¿no? Entonces, la verdad que eso vamos a dejárselo a los jueces de la Corte, que van a proceder de acuerdo a derecho, y el fallo que ellos emitan será en función de determinar si efectivamente hubo estos acuerdos y como esperamos nosotros, no habiendo tales instrumentos, establezcan una línea que sea equitativa, es decir, que cumpla con ese criterio de equidad, que es el que establece la moderación frente a lo que podría ser el rigor de la ley, que puede terminar siendo equitativa. Eso es así de simple. Claro, ahora, falta una segunda fase, una segunda parte de este segundo día de la sustentación de Chile. ¿Qué es lo que debemos esperar, tomando en cuenta que también uno de los cuestionamientos con los cuales pues llegábamos con los distintos entrevistados que hemos tenido en estas últimas semanas era el tema, vamos a decirlo así, como el punto flaco en el cual de repente el Perú falló y está también ahorita en desventaja, que es el tema de no haber ratificado el CONVEMAR, ¿no?, que es un punto saltante y que de repente por ahí nos hubiese también asegurado un muy buen sustento, ¿no?, legal.
No, bueno, a ver, efectivamente, yo estoy absolutamente convencido que el Perú ha debido hacerlo y debe hacerlo, por dos razones. Primero, porque esa convención internacional recoge los intereses fundamentales del Perú en los espacios marítimos nuevos, porque estamos hablando de grandes novedades en el derecho marítimo que antes no existían. Punto número uno. Punto número dos. Ese convenio es derecho internacional general, es decir, que es de aplicación mundial para partes y no partes en el tratado. Consecuentemente, el Perú tiene derecho a invocarlo, como lo ha hecho, es decir, el derecho internacional como recogido en la Convención del Mar. Desde luego, la contraparte chilena no ha dejado de mencionar que el Perú no es parte de esta convención. Yo creo que no es que la convención no será aplicada a este caso porque es derecho para todos. Hubiese sido mejor, y puede ser mejor, que el Perú sea miembro de esa convención, porque ahí están sus intereses, claro, y porque el Perú luchó muchísimo para que... Fue uno de los artífices, incluso. Precisamente para que se recogieran los intereses del Perú. Pero aún estamos a tiempo, ¿verdad, general Gilovich? Siempre estamos a tiempo, y mientras más pronto, mejor, Jennifer. Pero yo creo que el Perú tiene la obligación moral de adherir a esa convención. Tomando en cuenta que la sentencia recién se va a conocer a mediados del próximo año. Y fíjate que el Perú fue un participante muy activo durante la tercera conferencia en torno a los derechos del mar. Y Perú justamente fue uno de los países que trabajó con intensidad para que sea la equidistancia la que delimite los mares de los países que busquen un acuerdo de límites. Y entonces ahora es contraproducente, ¿no? O sea, Chile está debatiendo con alguien, con Perú, que ha sido promotor de esa idea, por lo tanto un país que conoce profundamente de lo que es la equidad en lo que debe ser un acuerdo de límite marítimo. Por otro lado, hoy esta mañana también se ha tratado bastante en torno al punto Concordia y al hito número 1. Sí. Ahí también resulta absurdo que ellos sostengan pues, que la frontera o el supuesto límite marítimo existente nazca a partir del hito número 1 y se desconozca la vigencia del punto Concordia. Es un tema que tiene para más, ¿no? Porque el acuerdo del año 29 establece muy claramente que desde el puente del río Villuta se tratará un arco. ¿Por qué? Porque la parte contigua al mar es muy plana totalmente, y la conocemos, y no hay ninguna colina, no hay una quebrada, nada que sirva como referencia. Entonces por eso acordaron medir desde el puente del río Villuta 10 kilómetros y trazar un arco desde el mar, desde la orilla del mar, un arco con un radio constante de 10 kilómetros. Entonces ahora nos salen con la tesis de que no empieza en la orilla del mar, sino 200 y pico metros adentro, tierra adentro, donde está el hito número 1. Nosotros sostenemos, y porque así está escrito además en el año 29 y en los acuerdos demarcatorios del año 29 y 30, que empezaba en la orilla del mar. Ahí también tenemos un punto en controversia, y que Perú no lo sostiene como reclamo de la demanda, sino que pide que el límite marítimo que va a trazar la Corte sea a partir del punto Concordia en la orilla del mar y no tierra adentro como ellos sostienen. Eso también es bastante difícil de sostener por ellos, sin embargo están insistiendo en el tema. Ahora, pero el Perú tiene sustento probatorio como para totalmente, decir que además eso es físicamente verificable, no es como en el mar, ¿no? Claro, eso es físicamente verificable en toda su extensión. Sí. Y queda, y finalmente, y obviamente estamos esperando que la Corte establezca el límite marítimo entre los dos países, y quedaría este tercer tema del llamado triángulo exterior, que realmente, y con todo respeto por la parte chilena, pero no creemos que tenga ninguna atribución para que ellos definan por sí y ante sí qué cosa es alta mar. Claro. Ahora, ese triángulo está dentro de las 200 millas de proyección de las costas peruanas. Embajador general. Definitivamente, aquí si hablamos de límites marítimos, este es el último tema que tenemos pendiente con Chile. En el futuro podremos tener muchas diferencias comerciales de otra índole y siempre buscaremos arreglar. Si hay una controversia, pues hay que buscar una solución. Pero aquí debemos terminar con esto de la delimitación marítima, que creo que es algo pendiente y no puede seguir más. Yo creo que hemos acertado como país en ir a la Corte Internacional porque buscamos una solución pacífica, civilizada y en concordancia estrecha, estricta con el derecho internacional. O sea, lo que esperamos que la Corte falle en derecho, y cualquiera que sea la sentencia, pues tenemos la obligación ambos países, en la medida que nos hemos sujetado al ámbito de la jurisdicción de la Corte, acatarlo a plenitud. Y en ese sentido hay buenas señales, porque ambos presidentes, ambos cancilleres, los ministros de Defensa
han hecho esfuerzos muy elocuentes, ¿no?, para decirnos que aquí la sentencia se cumple, es inapelable, obligatoria y además final, no hay más, ¿no? Lo que hemos visto de Colombia y Nicaragua creo que han sido pequeñas escaramuzas, reacciones, pero al fin y al cabo Colombia y Nicaragua tienen que acatarlo. Claro, tomará un tiempo seguramente. Exacto. Y esto habla muy bien de la madurez, ¿no?, de ambas naciones, y precisamente con eso vamos a regresar más adelante. Embajador general, permíteme hacer una pequeña pausa. Del embajador Hugo Palma, él es presidente del Centro Peruano de Estudios Internacionales, asociado pues a la Universidad del Pacífico, y también con el general Otto Gibovich, es comandante general del ejército de nuestro país, y también pues ambos conocedores del tema que nos concita la atención no solamente de Perú, Chile, sino a nivel mundial. Y conversábamos en relación pues al tema de este futuro integrador, ¿no?, este futuro, esta mirada en común que tenemos peruanos y chilenos, y ahora pues en estos últimos meses se va a poner el punto final a una de las últimas diferencias que sostenemos. Y me gustaría hacer precisamente la introducción de esta parte de la entrevista con algo que señaló la ministra Pérez, chilena ella, quien dijo literalmente, y esto pues traduce lo que estamos sintiendo ambas naciones y ambos ciudadanos. Ella dijo, literal, si bien en este tema hay diferencias importantes, es un tema puntual que no puede malograr, como dicen los hermanos peruanos, las buenas relaciones que existen entre Perú y Chile. Y con esa premisa yo creo que debemos de quedarnos todos. Embajador. Efectivamente. Es decir, recurrir a la Corte Internacional de la Haya es precisamente un mecanismo de solución pacífica en controversias. Lo hacen las naciones civilizadas, y las sentencias inapelables y definitivas se acatan de manera armónica y ordenada. Chile y el Perú están en ese proceso, pero además están en ese proceso en una circunstancia que es muy diferente de otras épocas históricas, porque por distintas razones la relación bilateral entre Chile y el Perú ha cambiado radicalmente en 25 años. Entonces estamos viviendo una dinámica que no es solamente de negocios, como se dice, que por cierto son muy importantes, claro, una dinámica también social, de integración y de convergencia de una serie de visiones políticas que comparten Perú y Chile, y que pueden ser de extremada utilidad para ambos países en el mundo tan convulsionado y globalizado en que nos toca vivir. Consecuentemente, dos países que saben bien lo que quieren, juntos pueden avanzar mejor, pero no a base de la retórica, sino claro, a base de intereses perfectamente definidos, y que en este caso son muy convergentes. Y son intereses muy definidos, porque incluso ustedes también están participando como parte integrador, ¿no?, de esta herramienta de engranaje que va a haber y que ya existe, ¿no?, de aquí en adelante, general. Claro, fíjate, lo que ha pasado por muchas décadas entre Perú y Chile es que hemos vivido un poco de espaldas, ¿no? O sea, han habido, lógicamente, resentimientos como consecuencia de la guerra. Y de repente nuestros líderes políticos no le han puesto ahí mucha atención, ¿no? Pero estamos viviendo una época muy auspiciosa. Creo que la parte comercial es importante, pero también hay muestras de acercamiento, ¿no? La forma como se está manejando hasta ahora este proceso creo que es ejemplar, y Perú y Chile podríamos estar dando de repente, si todo continúa como se ve, un poco de cátedra, un poco de pedagogía en manejo del derecho, en acatamiento al derecho internacional, que es importante en estos tiempos de globalización. Con el embajador Palma y otras personalidades hemos estado participando en reuniones ya desde el mes de junio en Santiago, aquí en Lima, y hace unos días en Tacna y Arica, y ha sido, creo que es una experiencia extraordinaria, ¿no?, donde académicos, diplomáticos, militares en retiro, empresarios, puedan compartir, y prensa también, en medio de prensa, congresistas de ambos países, políticos, puedan conversar con total franqueza y mirar un poquito hacia el futuro, ¿no? O sea, el destino del Perú y Chile no acaba con la sentencia en unos meses, ¿no? El futuro sigue, somos países vecinos y vamos a permanecer siendo vecinos por todo el tiempo que nos queda por delante. Y entonces hay que pensar en objetivos comunes. Lo que nos ha faltado en Perú y Chile es tener una visión más compartida del futuro. Nunca lo hemos tenido. De repente por esos recelos, ¿no? Claro que sí. ¿No? Entonces ahí es importante que podamos fijarnos objetivos que sean más o menos comunes y que nos tracen un derrotero también común, que nos permitan una visión más común de las dos sociedades. Y en eso estamos. Quizá el embajador pueda hablar un poquito más. Mire, hay una cosa muy interesante. El ejercicio en que estamos se llama pensando el futuro. No pensando en el futuro, porque el futuro podemos pensar todos. Pensar el futuro es
qué futuro queremos y podemos construir. O sea que no es un futuro en el que vamos a estar sentados a ver cómo vendrán las cosas y cómo será. No, ¿qué es lo que se quiere? Primero, ¿no?, atender al anhelo de los dos pueblos, que es vivir en paz y tranquilidad. Segundo, promover toda esta enorme vinculación social que se está estableciendo por la presencia de 200.000 compatriotas en Chile que están labrándose su futuro y están integrándose a esa sociedad y al mismo tiempo difundiendo nuestra cultura. Pero al mismo tiempo reconociendo que Chile es el primer factor de provisión de turismo en el Perú. Es decir, que nos visitan muchísima gente, ¿no?, por montones de razones, y creo que todo eso se acompaña de una dinámica económica que, recordemos, hace 10 o 15 años, cuando empezaron las primeras inversiones en Chile, se decía que eso era el preludio de la invasión, de la ocupación y de la anexión. Y todos los correos que circulaban, peruano, no te olvides que no puedes comprar en Saga Falabella, no puedes volar en LAN, no puedes ir a la farmacia, todas las cosas que no se podían hacer. El pueblo peruano creo que ha procesado eso perfectamente y sabe que es parte. ¿Y qué sucede ahora? Que la inversión peruana en Chile está creciendo a niveles muy importantes y por lo que hemos escuchado en nuestros comentarios, podría ser que llegare a igualar o superar a la inversión chilena en el Perú. Se va a decir que esa inversión es el preludio de la invasión, de la ocupación. Por cierto que no. Entonces estamos alcanzando un grado de madurez que es estupendo y que además está dejando de lado todas las posiciones del alarmismo guerrerista y de la creación de incidentes y cosas por el estilo. Esto tiene que manejarse absolutamente en paz y con orden, porque es lo que los pueblos quieren, porque es la obligación que tenemos frente a la comunidad internacional de manejar todo esto de manera pacífica y ordenada, y porque es el interés de los dos países. Y también porque y embajador, por último, es inherente al ser humano, vivir en paz, vivir como hermanos, y en general, ya para terminar, entonces el panorama es auspicioso por donde se le mire, al margen de la sentencia que se vaya a dar, y sin ánimos de triunfalismo ni nada, ni de pecar de entusiasta, al parecer va a indicar que va a ser favorecedor para nuestro país, pero el panorama es auspicioso para ambas naciones. Claro que sí, Jennifer. Fíjate, las relaciones de Perú y Chile se dirigen desde Lima y de Santiago. Sin embargo, yo planteo, si bien es cierto, se dirigen desde las capitales, empiezan indefectiblemente por Tacna y Arica. Y estuvimos en Tacna y Arica y es impresionante realmente de la dinámica que existe entre las dos ciudades, ¿no? Históricamente han sido parte consustancial de una geoeconomía que hasta hoy día se mantiene. Al año se registran 5 millones de pases. 5 millones de pases entre las dos fronteras. Y entonces eso nos indica que tenemos que prestarle especial atención, una vez que termine la sentencia, una vez que se implemente lo que la Corte diga, a las relaciones de Tacna y Arica como un solo ente geoeconómico. Y hay muchos temas pendientes. Hemos podido escuchar a gente de Tacna y gente de Arica, y es impresionante todo aquello que está pendiente por hacerse y que sin duda ayudaría muchísimo a mejorar la relación. Con propuestas muy operacionales y muy razonables. Claro. Y además estamos en la Alianza del Pacífico, estamos negociando el Trans-Pacific Partnership. Perú y Chile son dos países democráticos, de economía abierta y que están mirando al mundo. No es el caso de todos los países de la región. Aquí se produce una convergencia natural que tiene que ser explotada en beneficio de los dos. Y es una tarea pendiente, una tarea en común que nos va pues aún más hermanar a ambas naciones. Yo le agradezco muchísimo más por habernos acompañado esta mañana. Seguramente vamos a tener oportunidad de volver a conversar, porque esto aún continúa la próxima semana y luego pues vendrá la sentencia a mitad del próximo año. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado.